¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Aquí el señor Williams. Mi nombre es Héctor Saldaña. Soy profesor de primaria y crecí en la capital de un estado en el sur de México. Nunca imaginé que mi pasión por la enseñanza me llevaría a un pequeño pueblo rural, enclavado entre montañas y caminos de terracería. Sin embargo, fue precisamente allí donde descubrí que hay ciertos lugares cargados de historias que se filtran en el presente como un eco imperecedero. Todo empezó cuando me asignaron a la escuela primaria Benito Juárez, situada en un rincón apartado de la región. El pueblo se llamaba San Álvaro y apenas superaba los 500 habitantes. No había más que un par de tiendas modestas, algunas casas dispersas y la pequeña escuela donde trabajaría. Supe que el lugar tenía su encanto: aire puro, montañas verdes y una tranquilidad difícil de hallar en la ciudad. El director, el profesor Domingo, me recibió con la cordialidad típica de la gente de campo. Me mostró las instalaciones y me dio las indicaciones para cada grupo. También me advirtió de algo que en ese momento consideré irrelevante. Maestro Héctor, no se le ocurra tomar el camino viejo después del atardecer, dijo con voz seria. Más vale dar la vuelta por la carretera principal, aunque le tome un poco más de tiempo. Le pregunté por qué, y Domingo simplemente alzó los hombros, murmurando algo sobre accidentes extraños y rumores de un niño que se aparece. Lo tomé como una superstición local o alguna historia para asustar a los forasteros. Mi mente, acostumbrada a la lógica, no dio mayor importancia a esa advertencia. Los primeros días transcurrieron sin problema. Mi horario consistía en llegar temprano, revisar libros, impartir mis clases y, después, quedarme un rato a corregir tareas o preparar el día siguiente. La escuela tenía varias aulas en un terreno que hacía evidente su antigüedad. Paredes gruesas, ventanas de madera y un patio central donde los niños jugaban. A mí me gustaba el ambiente. Los niños eran muy atentos, y aunque a veces no entendían mis métodos, se esforzaban por adaptarse. A ratos, escuchaba a algunos compañeros maestros hablar con cautela de una antigua tragedia que ocurrió en esa escuela hace décadas. Nunca me daban detalles claros. Se limitaban a decir que cosas raras habían pasado y que preferían no remover el pasado. Esto solo acrecentaba mi curiosidad, pero también sentía un ligero escalofrío al notarlos tan reservados. Cada tarde, cuando terminaba mis pendientes, me marchaba por la carretera principal, siguiendo la recomendación de Domingo. Era un trayecto un poco más largo, pero seguro y bien pavimentado. Al pasar por los alrededores, llegaba a ver el camino viejo a lo lejos, semi-escondido entre matorrales y árboles, con un aire de abandono. Aún así, no me producía nada más que intriga. Un jueves, el director convocó a una reunión con los padres de familia para discutir un proyecto de mejoras en la escuela. La asamblea se prolongó más de lo esperado, terminando cuando el sol ya se había ocultado. Eran cerca de las 8:30 p.m. cuando salí con mis carpetas y materiales y me enfrenté al dilema de siempre: tomar la carretera principal u optar por el camino viejo. Recordé la advertencia de Domingo, pero mi cansancio pudo más. El atajo me ahorraría al menos 20 minutos de recorrido. Mi mente racional me dijo: no pasa nada, es una superstición, llegarás más rápido a casa. Sin pensarlo más, arranqué mi automóvil y enfilé hacia el camino viejo, un sendero angosto de terracería que serpentaba entre árboles. Al principio, me sentía confiado. Encendí la radio para relajarme, pero la señal era mala y solo escuchaba estática. Apagué el aparato y continué en silencio. A medida que avanzaba, la penumbra se cerraba sobre mí. Las ramas de los árboles creaban siluetas fantasmagóricas a la luz de los faros. Sentía cierto aire enrarecido, como si el viento soplara de forma irregular. Aún así, me repetía que eran paranoias mías y que pronto llegaría a la carretera principal, que conectaba con el pueblo donde rentaba un cuarto. Pasados unos 10 minutos de camino, me topé con un tramo recto,
flanqueado por arbustos altos. Entonces lo vi. Un niño, de no más de 10 años, vestido con ropas blancas y un aspecto muy pálido. Estaba en medio de la carretera. Parecía mirarme, aunque por la distancia no podía distinguir su rostro con claridad. Frené bruscamente, con el corazón a punto de salírseme por la boca. ¿Qué hace un niño aquí, tan de noche?, pensé. Bajé la ventanilla y le grité si necesitaba ayuda, pero no recibí respuesta. Ante mi desconcierto, el niño se dio la vuelta y, con pasos lentos, se internó hacia la maleza. Sin dudarlo, apagué el motor y bajé del auto, decidido a auxiliarlo. Tal vez estaba perdido. Sostuve mi celular como linterna y fui tras él, pero al adentrarme un par de metros en el pastizal, no hallé rastro alguno del niño, ni un susurro, ni una figura corriendo. Regresé hacia la carretera y entonces noté algo escalofriante. Huellas descalzas sobre el polvo, pequeñas, claras, que se perdían en todas direcciones, como si alguien hubiera caminado en círculos sin un rumbo definido. Aquella imagen me provocó un intenso escalofrío. Volví al auto con las piernas temblorosas, encendí el motor y retomé mi trayecto sin volver la mirada atrás. Cuando llegué a mi alojamiento, ya pasaban de las 9:30 p.m. Apenas dormí esa noche, con la mente dando vueltas a lo sucedido. A la mañana siguiente, en la escuela, noté que mi semblante desencajado despertaba curiosidad en mis compañeros. El director, que siempre fue perceptivo, me abordó en privado. «¿Tomaste el camino viejo, verdad?», preguntó con preocupación. No necesité responder. Mi silencio bastó para que él asintiera con un gesto grave. Me animó a no hablar de ello con los alumnos ni con el resto de la comunidad, que ya tenía bastantes supersticiones. Aún así, le conté lo que vi: el niño, las huellas descalzas. Domingo bajó la mirada y murmuró: «No eres el primero que lo ve, Héctor. Lo mejor es que no indagues más». Era la primera vez que la advertencia me parecía real. Ya no se trataba de un mero cuento de fantasmas. Algo o alguien deambulaba en ese camino, y no podía explicar su naturaleza. Los días siguientes fueron tensos. Apenas me atrevía a quedarme después de la hora de salida. Prefería volver por la ruta principal, incluso si eso implicaba mayor gasto de gasolina y tiempo. Pero mi mente seguía enredada en un enigma. ¿Quién era ese niño? ¿De dónde venía? ¿Por qué esa ropa blanca? Sin buscarlo intencionalmente, obtuve una respuesta parcial cuando, en un receso, revisaba algunos archivos viejos de la escuela para preparar una clase de historia local. Entre papeles amarillentos y registros de alumnos, encontré un álbum de fotos que databa de hace décadas. Lo abrí con curiosidad, viendo a niños con uniformes antiguos, maestros con ropas formales y el patio central de la escuela en sus primeros años. En una de esas fotografías de grupo, mis ojos se detuvieron en un niño del extremo izquierdo. Llevaba ropa blanca, no el uniforme que los demás portaban. Su expresión era seria y, aunque la foto en blanco y negro no mostraba colores, me pareció idéntico al niño que vi en el camino. El corazón me dio un vuelco. Observé la fecha al dorso: 1971. Más de 50 años atrás. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y me apresuré a preguntarle al director por el álbum. Domingo echó una ojeada, vio la foto, y su rostro se ensombreció. Me confesó que, según contaban algunos exalumnos, aquel niño murió trágicamente en el camino viejo tras un accidente. Desde entonces, algunos afirmaban verlo deambulando, como si buscara desesperado volver a la escuela o encontrar ayuda. Traté de indagar más, pero me topé con un muro de silencio. Al parecer, la familia del niño se había marchado del pueblo poco después del suceso, y nadie quería hablar de aquello. Solo me enteré de que el pequeño no era de la comunidad, sino que pasaba temporadas con unos parientes, y de que un día salió de la escuela a pie, al atardecer, y nunca llegó a su destino. Lo hallaron sin vida a un costado del camino viejo, con un golpe en la cabeza y lesiones inexplicables. El caso quedó en el olvido.
Conectar aquella historia con mi vivencia me perturbó. El mismo niño, la misma ropa clara, la nocturnidad. ¿Acaso su espíritu estaba atrapado en ese sitio, repitiendo su calvario sin cesar? Me sentí sacudido por un miedo irracional y, a la vez, por una profunda tristeza. Una tarde, al terminar las clases, me quedé a organizar la biblioteca. Se me hizo tarde otra vez, y el sol caía lentamente sobre los cerros. El director me recordó por enésima vez que no debía tomar el camino viejo. Asentí, asegurándole que me iría por la carretera principal, como de costumbre. Sin embargo, al bajar al estacionamiento, vi que el clima se puso extraño. Un viento repentino, nubes densas. Mi celular marcaba que la ruta principal estaba bloqueada por un desperfecto en el puente. El pueblo no tenía rutas alternas oficiales. Sentí un nudo en el estómago cuando supe que, forzosamente, debía transitar el camino viejo. Encendí el auto con el pulso tembloroso. La tarde agonizaba y los últimos rayos dibujaban sombras largas sobre la terracería. Cuando me adentré en el camino, mis ojos escudriñaban cada matorral, cada curva, temiendo ver de nuevo a aquel niño. La atmósfera pesaba como un augurio de tragedia, y los árboles parecían susurrar un lamento casi imperceptible. Llegué al tramo donde lo había visto antes. Bajé la velocidad. El corazón me latía en la garganta. Por un momento, nada ocurrió. Solo el ruido del motor y mi respiración acelerada. Me sentía aliviado, creyendo que tal vez no sucedería nada esa vez. Pero al doblar la siguiente curva, mis faros iluminaron la silueta de un niño, al costado de la brecha, mirando al vacío. Vestía de blanco, exactamente como en la foto. Frené en seco sin tener la valentía de bajar. El niño giró la cabeza hacia mí, y con un movimiento lento, alzó una mano, como pidiendo ayuda, o tal vez despidiéndose. Me quedé clavado en el asiento, sin respirar, hasta que un leve parpadeo de las luces del auto bastó para que la figura se desvaneciera ante mis ojos. Ni ruido, ni rastro, nada. De nuevo, la soledad más absoluta. Después de esa noche, tomé la decisión de pedir mi transferencia de la escuela, no tanto por el miedo, sino porque me di cuenta de que aquella comunidad guardaba un secreto que prefería no remover. Los padres de familia, el director y los colegas parecían resignados a convivir con esa historia muda de un niño que jamás llegó a su hogar. Entregué mis papeles y me fui al cabo de unas semanas, no sin antes dejar un ramo de flores en el camino viejo, a modo de homenaje al pequeño. Nadie me acompañó en ese gesto, pero sentí un atisbo de paz al hacerlo, como si en parte liberara mi conciencia y, con suerte, aliviara un poco el pesar de ese espíritu errante. Hoy, cada vez que recuerdo la escuela rural y su historia, me invade la certeza de que hay advertencias que la gente del campo no lanza al aire por casualidad. Los rumores, las prohibiciones, las leyendas, tienen un trasfondo que a veces se arraiga en tragedias tan reales como incomprensibles. En mi caso, jamás dudé de nuevo cuando alguien me decía: no tomes ese camino después del atardecer. Gracias por acompañarme en este relato. Ojalá recordemos la reflexión de que, en ciertos lugares, el pasado no muere y su eco se escucha en las sombras. A veces, los que partieron antes de tiempo se quedan vagando en una ruta vieja, esperando un auxilio que llega demasiado tarde. Tengan cuidado cuando alguien les advierta de un sendero prohibido, porque muchas veces un simple atajo puede convertirse en la puerta a un misterio que trasciende nuestro entendimiento. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia. Quiero comenzar con una pequeña reflexión que encaja muy bien con lo que van a escuchar. A veces lo que heredamos no son solo bienes materiales. También podemos recibir los ecos de un pasado que se niega a permanecer enterrado. Mi nombre es Julián Navarro, y hace un par de meses mi vida
dio un giro inesperado cuando recibí la noticia de que mi difunto abuelo me había dejado su casa en un pequeño pueblo de la sierra. Me tomó por sorpresa, porque apenas conservaba recuerdos borrosos de él. En mi niñez, mi familia mantenía pocas visitas a ese pueblo, y las pocas veces que lo hicimos, noté un ambiente tenso. Mis padres evitaban hablar demasiado de mi abuelo, o si lo hacían de manera ambigua. Aún así, no podía rechazar la herencia. La casa era una construcción antigua, con muros de adobe y techos altos. Se encontraba en la periferia del pueblo, rodeada de un terreno amplio, y aunque el abandono era evidente, tenía cierto encanto nostálgico. Decidí instalarme allí temporalmente para arreglarla y ver si podía darle un uso. Tal vez alquilarla, venderla o quedarme a vivir un tiempo mientras hacía un alto en mi vida citadina. Las primeras semanas fueron tranquilas, dedicadas a limpiar los cuartos llenos de polvo, reparar goteras y revisar instalaciones eléctricas. Mi idea principal era aprovechar el amplio patio trasero para plantar un jardín. Siempre me gustó la jardinería, y qué mejor manera de darle vida a esa casa añeja. Cierto día, me armé con una pala y comencé a excavar surcos donde planeaba sembrar flores y hierbas aromáticas. El terreno era más rocoso de lo esperado, así que avancé con lentitud. Sin embargo, al tercer o cuarto golpe de pala, ésta se topó con algo duro pero a la vez hueco. Pensé que se trataba de una raíz o un tronco enterrado. Seguí cavando con cuidado y al retirar la tierra descubrí algo espeluznante. Mantas viejas enrolladas, manchadas con un tono parduzco. La curiosidad pudo más que el miedo y jalé de una esquina para desenrollarlas. Al abrir la primera, di un salto hacia atrás al ver huesos humanos, un cráneo pequeño y varios huesos largos enredados en la tela. La sangre se me congeló. No podía dar crédito a mis ojos. Revisé la segunda manta y hallé más restos de otra persona. Al parecer, había al menos 2 cuerpos en ese improvisado entierro clandestino. Se me revolvió el estómago y dejé escapar un grito ahogado. La pala cayó de mis manos y mi mente se llenó de miles de preguntas. ¿Quién los enterró aquí? ¿Por qué en la casa de mi abuelo? No tenía respuestas. Solo sentía un pánico creciendo dentro de mí. Apenas recobré algo de calma, llamé a la policía local. Expresé lo que había encontrado, y al poco tiempo, algunos agentes llegaron para inspeccionar el lugar. El comisario, un hombre de aspecto hosco, inspeccionó los restos con un gesto sombrío. Me hicieron preguntas, tomaron fotos y precintaron la zona del hallazgo. Los agentes se mostraban reservados, como si conocieran algo de antemano. Conversaban en voz baja, mirando de reojo la casa y a mí. Aunque no me acusaron directamente, percibí cierta desconfianza. Me indicaron que, dado el estado de los huesos y las mantas, podrían llevar décadas enterrados. Me pidieron quedarme en el pueblo algunos días mientras hacían las investigaciones preliminares. El rumor corrió rápido. En un sitio tan pequeño, los secretos no duran. Los vecinos murmuraban en las calles, señalándome recelosos. Lo poco que pude entreoír en el aire fue el nombre de mi abuelo acompañado de historias viejas y siniestras. Me sentí atrapado en una extraña atmósfera de sospecha y antiguos rencores. Esa misma noche, la primera tras el macabro descubrimiento, me costó dormir. Me acosté sobre la vieja cama de la que fue habitación de mis padres tiempo atrás, la misma que había limpiado y adecentado. Daba a una ventana con vista al patio, a pocos metros de donde había hallado las mantas con los restos. Ya entrada la madrugada, un sonido me despertó. Toc, toc, toc en la ventana, suave pero insistente, como si alguien golpeara con los nudillos. Mi corazón se aceleró. Miré el reloj. Pasaban de las 3:00 am. Me levanté con el pulso retumbando en mis oídos. Al acercarme, pregunté en voz queda, ¿quién anda ahí? Pero no obtuve respuesta. Con el valor que me daba la adrenalina, corrí las cortinas y abrí la ventana con un tirón. Afuera, solo la negrura del patio, iluminada por una débil luna. No vi a nadie. Un silencio sepulcral me rodeaba.
Sentí la piel erizarse y estuve a punto de cerrar de golpe, cuando noté huellas en el suelo del corredor. Eran pisadas de barro, pequeñas, como de un pie descalzo, que iban desde la ventana hasta el interior de la casa. Atónito, recorrí con la mirada las huellas, que se perdían hacia el pasillo principal. Me armé de coraje y seguí el rastro, cubriendo mis pasos con lentitud. Las marcas llegaban hasta la sala, donde desaparecían casi en el centro de la habitación. Allí el piso estaba seco y limpio, sin resto alguno de lodo. Era como si la persona, o lo que fuera, se hubiera esfumado en ese punto. Desvelado y aterrado, pasé el resto de la noche sentado en un sillón, con las luces encendidas, incapaz de conciliar el sueño. Al día siguiente, me encontré con el comisario de policía para preguntarle si habían avanzado con la identificación de los restos. El hombre, visiblemente incómodo, me dijo que aún faltaban pruebas, pero mencionó algo que me dejó helado. He revisado archivos viejos y... Tu abuelo fue acusado en tiempos pasados de estar involucrado en varias desapariciones. Nunca se le demostró nada, pero en este pueblo algunos lo señalan como responsable. Me habló con recelo, como si temiera que yo también estuviera metido en algo turbio. Aseguré que nada sabía del tema, que mi familia casi no hablaba de mi abuelo. El comisario asintió con gesto incrédulo, dándome a entender que, si los forenses confirmaban la fecha aproximada de aquellos crímenes, las sospechas podrían dirigir la atención hacia mi familia. Al salir de la comisaría, un anciano que estaba sentado a la sombra de un árbol me llamó con un gesto. Me acerqué y, sin más preámbulo, me dijo: «Tu abuelo siempre se rumoró que hizo cosas terribles. Él sabía esconder los cuerpos. Nadie se atrevió a enfrentarlo. Yo era un niño, pero recuerdo el miedo que inspiraba». Escuchar esas palabras me llenó de un asco y una vergüenza indescriptibles. ¿Podía mi abuelo ser un asesino? ¿Había utilizado su casa como tumba de sus víctimas? Esa idea se me antojaba imposible y, a la vez, el hallazgo reciente la hacía casi inevitable. Recordé vagamente que mis padres se distanciaron de él y que un día simplemente dejaron de visitarlo sin explicarme el porqué. Tal vez ya sabían algo. Esa misma tarde, hablé por teléfono con mis padres. Les conté lo sucedido, esperando una explicación. Su reacción fue de estupor y evasión. Mi padre, con voz tensa, me confesó que toda la familia sospechaba que el abuelo hizo cosas terribles en su juventud, pero nunca tuvieron pruebas concretas. Me suplicaron que volviera a la ciudad y dejara la casa a su suerte. Sin embargo, sentía que necesitaba saber la verdad. Aquella noche, para mi desgracia, los sucesos extraños se intensificaron. Alrededor de las 2:00 am, escuché pasos en el corredor que daba al patio. Corrí a asomarme y vi de reojo una silueta fugaz que se escabullía hacia la cocina. Corrí tras ella, pero me topé solo con la oscuridad y un silencio sordo. Aún así, en el piso de la cocina, había un pequeño charco de agua sucia, como si alguien hubiera traído lodo del patio. Después, sentí un sonido de arrastre en el cuarto contiguo, donde solía guardarse la leña. Al entrar, vi en el suelo las mismas huellas de barro, esta vez más marcadas, rodeando un viejo baúl. Cuando levanté la tapa de aquel cofre, hallé papeles amarillentos, fotografías antiguas y algunas pertenencias de mi abuelo. Todo despedía un olor a humedad y rancio que me revolvía el estómago. Desesperado, revisé el contenido, esperando encontrar alguna confesión o pista, pero no vi nada concluyente, salvo una foto borrosa donde aparecía el abuelo con un grupo de hombres, todos con semblante adusto. Estaban frente a la casa, como celebrando algo siniestro. Los días siguientes fueron un calvario de incertidumbre. Cada vez que anochecía, la presencia en la casa se manifestaba de un modo u otro. Pasos, golpes en la ventana, puertas que se abrían solas y siempre ese inconfundible rastro de barro fresco que surgía de la nada y se desvanecía sin más. La policía venía, inspeccionaba, no encontraba explicación lógica. Los vecinos preferían ni acercarse. La tensión me llevó al límite. Empezaron a fluir historias.
que mi abuelo era un hombre frío, sin escrúpulos, que tuvo altercados con varios lugareños que un día desaparecieron, que se creía que practicaba rituales extraños, aunque nunca nadie lo comprobó. Cada rumor me hundía más en el horror. Al asomarme cada mañana al patio veía la tierra removida, donde habían sido exhumados los cuerpos, y sentía náuseas al pensar que quizás había más secretos bajo mis pies. Una noche ya, con el corazón resignado a enfrentar los eventos inexplicables, escuché de nuevo el toc, toc, toc en la ventana de mi habitación. Esta vez no dudé. Encendí las luces y corrí a abrir. Afuera no había nadie, pero sentí un viento gélido que me envolvió. El escalofrío era casi doloroso. Cerré la ventana de golpe y al voltear hacia la cama las huellas de barro aparecieron delante de mí, avanzando hasta la pared y desapareciendo ahí, sin sentido alguno. Fue el colmo. Salí del cuarto para esperar que amaneciera en la sala. Estaba harto de esa pesadilla. Al despuntar el sol, recogí mis pocas pertenencias y llamé a mis padres para decirles que regresaría a la ciudad. Lo haría tras unas últimas gestiones con la policía, pues debía aclarar mi situación, ya que me consideraban el principal contacto de la familia, dado que era el heredero. Los forenses terminaron por confirmar que los cuerpos hallados tenían unos 40 años de antigüedad. La policía siguió líneas de investigación que apuntaban a mi abuelo como responsable de, al menos, esas desapariciones. Se especuló que pudo haber más víctimas. Sin embargo, sin pruebas concluyentes, el caso quedó en el aire, sobre todo porque mi abuelo llevaba años fallecido. Para mí, la evidencia moral era suficiente. En aquella casa se había enterrado un pasado lleno de crímenes. Me fui sin mirar atrás. Dejé la casa clausurada y puse en venta la propiedad a bajo costo, siendo sincero con los posibles compradores sobre el hallazgo. No me importó perder dinero, solo deseaba apartarme de esa sombra perversa. Nadie en el pueblo se ofreció a comprarla, y el inmueble quedó abandonado, pudriéndose junto con los secretos de mi abuelo. A veces, al pensar en esa casa, imagino los muros impregnados de silencios y gritos que nunca se escucharon. Gracias por escuchar mi historia. Y como reflexión final, no olviden, a veces lo que heredamos no son solo bienes materiales. También podemos recibir los ecos de un pasado que se niega a permanecer enterrado. En esta vida, hay misterios que es mejor no desenterrar, sobre todo si pertenecen a una historia manchada de dolor. Sin embargo, cuando el pasado llama, a veces no hay otra salida que enfrentarlo, aun si ello implica un terror que no sabíamos que nos aguardaba. Continuamos con la siguiente historia. Antes de adentrarnos en los detalles, déjenme compartirles una reflexión que me quedó rondando la cabeza tras oír este relato. Hay encuentros que no se miden en tiempo, sino en distancia entre dos mundos. A veces nos topamos con alguien que ya no debería estar, y el viaje se vuelve un puente hacia lo imposible. Mi nombre es Guillermo Nevares, y vengo a contar la historia de un taxista, originario de un pequeño pueblo llamado El Sombrero, quien vivió una experiencia que jamás olvidará. Su nombre es Claudio Espino y, aunque no goza de grandes lujos, siempre fue un hombre trabajador y amable. Claudio se dedicaba a recorrer los caminos que conectaban las zonas rurales con la ciudad más cercana. Diariamente, era común que lo contrataran para llevar pasajeros a sus trabajos, a sus escuelas o incluso a la capital para hacer diligencias. Pero una noche todo cambió de manera abrupta y dejó en su mente una huella imposible de borrar. Esa noche, Claudio conducía su taxi de regreso al pueblo tras dejar a una familia en la ciudad. Eran pasadas las 11, y la carretera estaba casi vacía. Solamente veía de vez en cuando las luces de algún tráiler que lo rebasaba o la silueta de vacas en los potreros. Se sentía cansado, pensando en su cena pendiente y en una deuda que no lo dejaba dormir bien. La carretera serpenteaba entre colinas y tramos boscosos, iluminada apenas por los faros amarillentos de su vehículo. Aún así, Claudio tarareaba una canción que sonaba en la radio, intentando mantenerse despierto.
De pronto, en un recodo no muy iluminado, distinguió la figura de una mujer al borde del camino, haciendo señas para que se detuviera. No era demasiado extraño encontrar gente pidiendo aventón a esas horas, especialmente cerca de pueblos donde no hay tantos medios de transporte. Claudio, con su habitual amabilidad, frenó despacio y bajó la ventanilla. Observó a la muchacha. Vestía una falda simple y una blusa ligera, como si no temiera el fresco de la noche. Tenía el cabello suelto y un rostro pálido, pero no vio nada más allá de lo normal. «Buenas noches, señor», le dijo la mujer con voz baja. «¿Podría llevarme a la parada de autobús que está antes de entrar al pueblo?» Claudio, sorprendido de que alguien quisiera ir a una parada tan alejada a esa hora, asintió sin pensarlo demasiado. «Súbase, por favor», le respondió observando que la mujer no llevaba abrigo ni equipaje. Ella se acomodó en el asiento trasero con un suspiro de alivio. Ya en marcha, Claudio echó un vistazo por el espejo retrovisor. La chica mantenía la mirada fija en la ventana, como si contemplara la oscuridad exterior. Le preguntó su nombre y si vivía por la zona, pero ella respondió con monosílabos, casi sin mover los labios. «No se preocupe, señor. Solo necesito llegar a esa parada». «Muy bien, como guste», pensó Claudio, aceptando su silencio. Notó que la radio se llenaba de estática, así que la apagó para no incomodar más a la pasajera. El silencio se volvió denso, interrumpido solo por el ronroneo del motor. El trayecto no era muy largo, unos 15 minutos, pero la falta de conversación hizo que pareciera eterno. Claudio sintió un ligero escalofrío al espiar por el retrovisor y ver la figura inmóvil de la joven. Sus ojos parecían ausentes, hundidos en sus propios pensamientos. Finalmente, divisaron la señal de la parada de autobús, cerca de una bifurcación que conducía a un camino rural. Aquella parada estaba prácticamente en medio de la nada, flanqueada por matorrales y un viejo poste de luz que parpadeaba con insistencia. Era un sitio que Claudio conocía de pasada, aunque rara vez veía a alguien esperando allí de noche. Detuvo el taxi con cuidado y sin apagar el motor, se giró un poco para hablar con la muchacha. «Listo, señorita. Aquí es la parada. ¿Necesita cambio?», preguntó, esperando que ella le diera el dinero del viaje o le indicara cómo pagaría. No obtuvo respuesta. Frunció el ceño, extrañado. Volteó por completo y se llevó el susto de su vida. El asiento trasero estaba vacío. No había nadie. Movió la cabeza rápidamente, pensando que la chica se habría bajado sin que él se diera cuenta. Pero ninguna puerta se había abierto, ni había escuchado ruido alguno. Atónito, salió del taxi con el corazón bombeando. La noche era fría y silenciosa. Caminó alrededor del vehículo, revisó la puerta trasera. Todo estaba como antes, ni rastro de la mujer. Dirigió la vista a la parada en cuestión, esperando verla sentada en la banca. Pero no solo no había nadie, sino que la parada lucía abandonada y cubierta de maleza. La estructura metálica estaba oxidada, y la caseta tenía cristales rotos. Las pocas bancas estaban sucias, con restos de hojarasca. Claudio experimentó una mezcla de confusión y terror. Él la había visto, había hablado con ella. ¿Cómo podía haberse esfumado así? Intentó calmarse, diciéndose que tal vez estaba cansado y su mente le jugaba una broma. Pero en su interior sabía que había algo más. Con el corazón en la garganta, se subió al taxi y se alejó de la parada, que parecía mirarlo con una mueca de olvido. Durante el trayecto a casa, no dejó de mirar el retrovisor, temiendo encontrarse con la chica sentada de nuevo allí, sin explicación. Los faros de su coche iluminaban el camino desolado y cada sombra le recordaba a su extraña pasajera. Llegó a su vivienda con el pulso acelerado. Vivía solo, así que no tenía con quién compartir su susto de inmediato. Dio vueltas en la cama hasta la madrugada, preguntándose si había alucinado o si algo más siniestro estaba sucediendo. A la mañana siguiente, tras dormir pocas horas, decidió hablar con algunos conocidos.
Fue a un café donde se reunían varios taxistas del pueblo a desayunar antes de iniciar la jornada. Al contar su historia, el ambiente se tornó pesado. Algunos se rieron, pensando que era una broma, pero otros se quedaron mudos, con una sombra de conocimiento en sus ojos. Al salir del café, uno de los taxistas más veteranos, llamado Marcial, se acercó y lo llamó aparte. «Claudio, no eres el primero en mencionar algo similar. Yo mismo escuché un relato casi igual hace años, pero la gente prefiere no hablar de eso». Claudio sintió un escalofrío en la nuca. Le rogó que explicara. Marcial se recargó en la pared, echando un vistazo alrededor para cerciorarse de que nadie escuchaba, y comenzó a relatar. Dicen que hace 15 años, una muchacha llamada Lucía regresaba de trabajar en la ciudad. Tomó el último autobús que pasaba por la parada antes de entrar a este pueblo. Pero esa noche, el autobús se retrasó mucho y la chica jamás llegó a su casa. Al día siguiente, hallaron su cuerpo no muy lejos de aquella parada, en un barranco. Parece que intentó caminar sola, con la mala suerte de resbalar o algo así. Desde entonces, hay quienes juran verla pidiendo que la lleven a la parada, como si siguiera atrapada en aquella noche. Un nudo se formó en la garganta de Claudio. Conectó la información con lo vivido la noche anterior. Era demasiado preciso. La ubicación, la hora tardía, la descripción. Sintió que las piernas le flaqueaban y comprendió que lo que había experimentado no era una simple alucinación. Aún impactado, Claudio decidió indagar más. Habló con algunos ancianos del pueblo con la esperanza de confirmar la historia de Lucía. Varios lo miraban con recelo, pero finalmente una mujer mayor, doña Eulalia, le confió lo siguiente. Lucía tenía apenas 18 años cuando murió. Esperaba ese autobús que rara vez llegaba a tiempo. Dicen que llovía mucho esa noche y que cayó neblina. Se cree que ella perdió la paciencia o el valor de esperar y decidió caminar por la carretera hasta su hogar, sin saber que la oscuridad le jugaba una mala pasada. Al día siguiente, hallaron su cuerpo. Fue muy triste. Era una joven muy querida. A partir de entonces, la parada quedó en desuso y la gente dejó de confiar en esos autobuses tardíos. La anciana lo miró con ojos cargados de historia y dolor. Claudio sintió un estremecimiento al imaginar a Lucía, sola bajo la lluvia, esperando un autobús que no llegaría. Una vida truncada por la impuntualidad y la desolación de un lugar sin resguardo. Claudio continuó su rutina de taxista, pero cada vez que el sol se ocultaba, el recuerdo de aquella pasajera regresaba con fuerza. Evitaba pasar cerca de la parada donde la dejó, pues un temor irracional lo invadía. Sin embargo, en su oficio no siempre podía elegir la ruta. A veces, algún cliente le pedía que siguiera el camino que pasaba por ese punto maldito. En una de esas ocasiones, mientras regresaba tarde con un par de pasajeros, divisó a lo lejos la misma silueta de la parada. No vio a nadie esperando, pero sintió que las luces de su taxi parpadeaban un instante, como si una corriente extraña las sacudiera. Sus pasajeros no notaron nada inusual, pero Claudio sí. En su interior, se preguntaba si Lucía volvería a aparecer en cualquier momento, buscando al último autobús que jamás llegó. Las historias de encuentros fantasmales a menudo se repiten, así que Claudio temía que algún día la mujer reapareciera en el asiento trasero de su coche, repitiendo el mismo viaje hacia una parada que ya no servía para nada. Pasaron algunas semanas sin novedades, hasta que una noche Claudio tomó su taxi después de la medianoche, ya con pocas esperanzas de hallar clientes. Decidió regresar al pueblo por la misma carretera. El cansancio lo vencía, y la oscuridad lo rodeaba como un manto sin fin. La luna apenas asomaba tras las nubes. En una curva, notó una figura haciéndole señas desesperadas. Se le heló la sangre al reconocer, por la luz de los faros, el mismo rostro pálido de la joven que había subido aquella noche. Claudio pisó el freno y se quedó petrificado. No sabía si abrir la puerta o huir a toda velocidad, pero algo lo impulsó a actuar, como si una fuerza extraña le ordenara detenerse. La chica,
con la misma ropa sencilla y empapada de algún rocío invisible, miró fijamente al taxista. No sonreía, no hablaba. Claudio, en un temblor de voz, pronunció: «Tú eres Lucía, ¿verdad?». Ella no respondió. Solo dio un paso hacia el auto. Claudio, sintiendo el corazón desbordar por la adrenalina, extendió la mano para abrir la puerta. Al volver la mirada, no había nadie. La carretera quedó vacía y el silencio mordió el ambiente con crueldad. Claudio tragó saliva y vio cómo un viento leve sacudía los árboles, llevándose hojas secas a su paso. El sol asomó horas después, y Claudio, completamente desvelado, se presentó ante sus colegas para compartir lo que había ocurrido. Los rostros de incredulidad y miedo se repitieron entre los taxistas. Varios optaron por no opinar, pero Marcial, aquel veterano que ya conocía la historia, le palmeó el hombro. «Claudio, a veces hay almas que no encuentran reposo. Ella murió esperando un autobús que no llegó. Tal vez esté destinada a buscar un transporte, noche tras noche, sin aceptar que su tiempo se acabó». Poco a poco, la anécdota de Claudio se propagó entre los habitantes. Algunos creyeron que era un cuento para espantar a los forasteros. Otros aseguraron que también habían visto cosas extrañas en esa parada abandonada. Lo cierto es que, desde entonces, los taxistas más viejos advierten a los jóvenes: si ves a una mujer sola cerca de la parada vieja de El Sombrero, mejor no te detengas, porque podría ser una pasajera que ya no pertenece a este mundo. Claudio, por su parte, siguió trabajando como taxista, aunque evita a toda costa tomar esa carretera de madrugada. No se resignó a la idea de dejar su oficio, pero aún siente un escalofrío cuando pasa cerca de la parada cubierta de maleza. Sabe que, tal vez, Lucía permanezca allí, anhelando que, alguna noche, el último autobús la recoja y la lleve a un destino al que ya no puede llegar. Gracias por escuchar este relato. Y, para cerrar con la reflexión inicial, hay encuentros que no se miden en tiempo, sino en distancia entre dos mundos. A veces nos topamos con alguien que ya no debería estar, y el viaje se vuelve un puente hacia lo imposible. Así que, si alguna vez recorren carreteras solitarias y divisan a una figura haciendo señas, recuerden: no todas las pasajeras viajan al mismo destino que ustedes. Algunos viajes comienzan y terminan en el filo entre la vida y el adiós. Las sombras de la noche se cernían sobre la costa, con un viento salobre que azotaba los acantilados y hacía gemir los pinos costeros. Aquel paraje parecía un reino solitario, lejos del bullicio de la ciudad y sumido en un silencio casi reverencial. Solo el incesante vaivén de las olas rompía la quietud, junto con el graznido ocasional de gaviotas retrasadas que buscaban refugio ante la inminente tormenta. Bajo ese cielo plomizo se alzaba la imponente silueta de un faro antiguo, con su torre cilíndrica que superaba los 20 metros de altura y una barandilla oxidada en el balcón superior. Era, a primera vista, un faro abandonado. Las grietas recorrían su estructura como venas oscuras, y la pintura se había caído a pedazos, dejando ver el mortero desgastado por incontables inviernos. Sin embargo, en el pequeño pueblo pesquero cercano, corrían rumores inquietantes. Se decía que ese faro, ya sin conexión eléctrica y olvidado por las autoridades, continuaba encendiéndose de forma esporádica, sobre todo en las noches de tormenta, cuando el viento arreciaba y el mar se volvía un campo de furiosas olas. Ningún pescador podía afirmar haber visto con sus propios ojos el momento exacto de la iluminación, pero muchos juraban haber reconocido su haz de luz giratorio surcando el horizonte, como un ojo fantasmal que acechaba entre la penumbra. A Santiago Méndez, ingeniero eléctrico de la Compañía Regional de Alumbrado, le encomendaron la labor de investigar esos sucesos. En principio, no le entusiasmaba la idea de internarse en un lugar tan apartado y, por lo que decían, prácticamente desértico. Sin embargo, las constantes quejas de los pescadores y la curiosidad de los dueños de la empresa,
que tenían una concesión legal sobre los faros inactivos de la zona, le empujaron a hacer las maletas y a emprender el viaje. Llegó en un día cargado de nubes densas, tan grises que le costaba distinguir el mar del cielo. En el pequeño muelle del pueblo únicamente se hallaban 2 barcazas varadas y una docena de redes extendidas, como si sus dueños hubieran decidido no salir a faenar ante el pronóstico de tormenta. Varios lugareños lo observaron con curiosidad. Uno de los más veteranos, un hombre de piel curtida y manos repletas de callos, le preguntó si era el técnico ese que iba a husmear en el faro. Santiago asintió con cortesía. El pescador le lanzó entonces una mirada sombría y le aconsejó llevar consigo alguna protección. Usted sabe, por si en ese faro pasan cosas que no son de Dios. Santiago, que se consideraba un hombre práctico, le dio las gracias sin burlarse abiertamente. No quería ganarse la antipatía de los lugareños, y además era consciente de que en las zonas remotas la gente solía alimentar supersticiones. Así que se limitó a recoger la llave vieja que le había dejado el ayuntamiento local, en teoría la única copia disponible, y se puso en marcha hacia la colina donde se alzaba el faro. Tras recorrer un camino de tierra plagado de baches, llegó a la base de la colina. Allí, el viento se sentía más potente, azotando los pinos retorcidos que formaban una pequeña arboleda en la ladera. A medida que ascendía con su camioneta, las piedras y el fango le obligaban a avanzar lentamente. La tormenta parecía inminente. Alguna que otra gota empezaba a manchar el parabrisas, y unas ráfagas de viento más frías le anticipaban la llegada de la noche. La silueta del faro apareció de pronto tras un recodo, imponente, con sus muros desgastados y su linterna superior apagada. Al estacionarse a unos metros, observó la estructura con ojo analítico. No veía cableado moderno por ningún lado. Las cercas metálicas estaban oxidadas y la puerta principal presentaba un aspecto ruinoso. Todo indicaba, efectivamente, que se trataba de una construcción fuera de servicio desde hacía años. Santiago tomó su linterna y un maletín con herramientas eléctricas. Se apresuró a abrir la puerta principal antes de que el cielo descargara la lluvia por completo. La cerradura se resistió como si se hubiera agarrotado por falta de uso, pero al fin cedió, y la puerta rechinó con un gemido largo y lastimero. Lo que encontró en el vestíbulo fue polvo, telarañas y un olor a humedad y salitre. Cualquier indicio de funcionamiento activo parecía inexistente. No se oía el zumbido característico de un generador, ni tampoco el golpeteo de bombas hidráulicas o cuadros eléctricos en marcha. Todo estaba silencioso, salvo por el chillido del viento colándose por las rendijas. El ingeniero sacó una linterna frontal y empezó a recorrer las estancias inferiores. Había una sala con aparatos de la década de 1950, paneles de control con interruptores gastados y cables que colgaban enmarañados, completamente desvinculados de una fuente de energía. Una escalera de caracol, estrecha y oxidada, subía hasta la sala de máquinas y, más arriba, hasta la linterna del faro. Santiago se detuvo a revisar los instrumentos con cuidado, anhelando descubrir algún resto de energía solar o baterías ocultas. Pero lo único que halló fue inservible. ¿Cómo demonios dicen que esto se enciende solo?, se preguntó en voz alta, intentando no dejarse influir por la atmósfera lúgubre. El eco de su propia voz resonó en las paredes, devolviéndole un silencio sepulcral. Guardó su linterna y ascendió por la escalera, cuidando de no resbalar. Cada peldaño crujía bajo su peso, y a ratos le parecía escuchar algo más que el viento, un murmullo sutil, como de respiraciones antiguas atrapadas en la torre. Se reprochó de inmediato tal pensamiento. «No seas supersticioso, concéntrate», se recordó, recordando las historias de pescadores que tanto le intrigaban y asustaban a la vez. Al llegar a la sala de máquinas, se encontró con una serie de engranajes enormes recubiertos de óxido. Estos engranajes, en otros tiempos, habrían sido el corazón del faro, impulsando el giro del reflector gracias a un motor diésel o eléctrico. Pero la realidad era que los ejes estaban agarrotados, con la grasa antigua convertida en una costra reseca.
ningún movimiento aparente. Sobre una mesa metálica permanecía el manual original de mantenimiento, completamente mohoso, sus páginas pegadas entre sí y carcomidas por la humedad. Santiago revisó los fusibles y el cableado principal. Todo estaba cortado. No existía señal alguna de actividad, ni siquiera un parpadeo de corriente residual. Frunciendo el ceño, miró hacia el techo, donde se adivinaba la trampilla de acceso a la linterna. Se preguntó qué clase de broma podía ser aquella de encenderse sin conexión eléctrica. La trampilla se dio con un leve empujón. Al subir, se encontró en la parte más alta del faro, una plataforma circular con ventanas de cristal, muchas de ellas rotas, y el antiguo mecanismo giratorio que sostenía el reflector. El foco central estaba empotrado en un armazón metálico grande, envuelto en cristales prismáticos que intensificaban la luz. Pero a simple vista, el estado de abandono resultaba más que evidente. La bombilla estaba recubierta de polvo y salpicaduras de herrumbre. Desde allí se veía la costa y el mar, ambos teñidos del gris de la inminente tormenta. En el horizonte, Santiago advirtió relámpagos distantes que, con cada estallido, iluminaban por un segundo el océano agitado. Se sintió diminuto ante aquella panorámica, como si la fuerza de la naturaleza reclamara su espacio. Tras examinar minuciosamente el reflector, confirmó que los cables estaban completamente desconectados. Se agachó, siguiendo el rastro de un viejo cableado que corría por el suelo, pero este acababa seccionado en un extremo, sin empalmes ni baterías a la vista. La base que permitía el giro del reflector estaba, además, atascada y oxidada. «Es imposible que esto funcione», murmuró, tomando fotos con su teléfono para documentar el deterioro. En ese momento, un trueno retumbó en la distancia, anunciando que la tormenta se acercaba. El ingeniero notó que el viento se intensificaba y que una lluvia fina empezaba a golpear los cristales rotos. Pensó en bajar al vestíbulo y esperar a que la tempestad amainara, acaso revisar un último par de habitaciones para redactar su informe. Luego, lo más sensato era marcharse. Por lo que había visto, no existía manera alguna de que ese faro pudiera emitir luz. Conforme la tarde dio paso a la noche, la lluvia arreció sobre el faro. Las gotas azotaban la torre con un repiqueteo constante que recordaba el golpeteo de miles de dedos ansiosos. Santiago se guareció en la sala de máquinas, improvisando un campamento con una pequeña lámpara de batería y su mochila impermeable. No había electricidad ni agua corriente, y la idea de bajar la colina en plena tormenta de truenos no le resultaba atractiva. Tomó un sándwich y bebió un poco de agua, pensando que, en cuanto el clima mejorara, se marcharía con la certeza de que todo era un mito. Fue cerca de las 11 de la noche cuando algo lo sacó de sus pensamientos. Un ruido sordo, como un golpecito contra el metal, retumbó cerca de la escalera de caracol. Podría haber sido el viento, una ventisca que empujara algún objeto o una rama. Pero el sonido volvió a repetirse, con un patrón casi rítmico. Santiago se puso en pie, encendió su linterna frontal y se acercó con cautela. ¿Hay alguien ahí?, preguntó con una voz temblorosa que no pudo disimular. Nadie respondió. Ascendió unos peldaños y apuntó la linterna hacia la trampilla de la linterna superior. Nada inusual, salvo el rechinar de la estructura golpeada por el aire. Sin embargo, al descender de nuevo, en medio del silencio, captó un murmullo que le puso los pelos de punta. Era como un susurro ahogado, un aire que atravesara tuberías inexistentes, o quizá un lamento lejano. De pronto, un trueno estremeció la torre y lo dejó temporalmente sordo ante cualquier sonido. Se recordó a sí mismo que estaba solo, que no podía venirse abajo por supersticiones. Aún así, la piel se le erizó. Poco después de la medianoche, mientras tomaba notas sobre las condiciones de los mecanismos, el faro se estremeció levemente, como si algo en la parte superior cobrara vida. Un clic metálico resonó en la escalera, seguido de un ligero chirrido giratorio. Santiago, sin comprender,
Corrió hacia la trampilla. Al abrirla, se encontró con la escena más imposible. La gran lente prismática, junto con su foco carcomido, brillaba en medio de la sala, como si alguien hubiera restaurado súbitamente la corriente eléctrica. Un haz de luz amarillo mortecino se proyectaba hacia el exterior, girando con lentitud, entre chispazos y chisporroteos. «No puede ser», exclamó, mirando incrédulo los cables que había visto desconectados horas atrás. El reflector giraba sobre su eje, despacio pero con firmeza, como una bestia recién despertada que cobrara impulso con cada vuelta. Fuera, en la oscuridad, el haz atravesaba la lluvia, iluminando el mar embravecido. Cada cierto lapso, la luz enfocaba la costa o el cielo, hasta que completaba su giro y volvía a iniciar. Un olor a ozono y quemado impregnó la sala, como si los viejos componentes eléctricos se sobrecalentaran. Ninguna explicación lógica acudía a la mente de Santiago. Se aproximó al generador o al motor, que antes vio inútil, y comprobó que continuaba desconectado. Sin embargo, la estructura crujía. Las ruedas dentadas parecían moverse por voluntad propia. Aterrorizado, se atrevió a subir a la plataforma superior, donde se hallaba el reflector. Cuando entró, un destello le cegó momentáneamente y sintió el calor artificial de la luz. Luego, algo llamó su atención. Había un panel metálico, a la altura del eje de rotación, que parecía abierto. Se acercó con sumo cuidado. Justo detrás del reflector, medio oculto por los engranajes, distinguió una figura inmóvil. Al principio, pensó que se trataba de un maniquí, quizá un muñeco antiguo que alguien hubiera dejado como broma, pero un escalofrío le recorrió la columna vertebral al ver que se trataba de un cuerpo humano, momificado por el salitre y el paso del tiempo. Su piel estaba apergaminada. Los rasgos faciales eran apenas reconocibles, pero los ojos, o lo que quedaba de ellos, seguían abiertos, fijos en un vacío ancestral. Vestía ropas oscuras, tan podridas que apenas se mantenían en su sitio, y la mano derecha aferraba con fuerza la palanca principal de encendido. El foco parpadeó, y por un instante la penumbra invadió la sala. Cuando el haz reapareció, Santiago pudo ver con claridad aquel rostro hueco, la mandíbula entreabierta como en un grito congelado, y los dedos rígidos en torno al mecanismo. Con un nudo en la garganta trató de retroceder, pero un temblor en las piernas lo dejó clavado allí. ¿Cómo podía haber un cadáver en un faro abandonado, sosteniendo la palanca de encendido? ¿Quién era aquella persona? El brillo mortecino de la bombilla arrancaba destellos en la cuenca vacía del ojo izquierdo de la momia, haciéndola parecer viva. Santiago se cubrió la boca para contener un grito. Quiso tomar alguna evidencia, una foto tal vez, pero notó que su móvil estaba en la mochila, abajo, en la sala de máquinas. Además, la simple idea de permanecer un segundo más junto a aquel macabro hallazgo le producía náuseas. El reflector continuó su giro, chirriando por la falta de lubricación. Cada vuelta parecía más fluida, acompañada de un ronroneo siniestro de engranajes que jamás debieron encenderse. Entre destellos, el ingeniero intentó desviar la mirada del cadáver, pero resultaba imposible. Los ojos vacíos parecían atravesarlo, y la mano contraída en la palanca se antojaba casi viva. «¿Quién eres?», pensó, preguntándose si acaso se trataba de un antiguo farero que se negó a abandonar su puesto, incluso tras la muerte. Un relámpago iluminó toda la sala, y el estampido del trueno sacudió la torre. Fue la chispa que necesitó Santiago para romper su parálisis. Dio media vuelta y corrió escaleras abajo, sintiendo que el aire enrarecido le quemaba los pulmones. Mientras bajaba, escuchaba golpes en la estructura metálica, como pasos que lo siguieran. No se detuvo para comprobarlo. Al llegar a la sala de máquinas, tomó su mochila y, con manos temblorosas, revisó su teléfono. Encendió la cámara, dudando si regresar arriba para documentar aquello, pero la sola idea de enfrentar esa mirada muerta le revolvía el estómago. Se decidió por escapar lo antes posible, pese a que la tormenta rugía con furia en el exterior. Abrió la puerta principal
y la lluvia torrencial le golpeó el rostro. El viento se había intensificado, dificultando la visibilidad, pero Santiago prefería luchar contra la tempestad natural que contra lo que fuera que habita en aquel faro. Miró hacia arriba un segundo y notó que, efectivamente, el faro irradiaba luz, un haz que giraba con lentitud, cortando la oscuridad como un cuchillo. Una visión que le resultaba totalmente antinatural, dado el estado de los mecanismos. Se metió en su camioneta empapado hasta los huesos. El arranque tardó unos segundos en responder, y durante ese lapso sintió un pánico absoluto. Cuando al fin el motor rugió, dio un giro brusco y se internó por el camino de tierra hacia la colina, guiándose a tientas con los faros y rezando para no despeñarse en alguna curva. Por el espejo retrovisor, alcanzó a ver el rayo de luz del faro persiguiéndolo, como un ojo siniestro que escrutaba sus pasos. Al llegar al pueblo costero, la lluvia ya amainaba, pero el cielo continuaba cargado de negros nubarrones. Eran las 2 de la madrugada cuando Santiago se detuvo frente a la pequeña comisaría local. Lo recibió un oficial de guardia con semblante de sueño y fastidio. Le dejó pasar y allí, entre sollozos ahogados y un temblor incontrolable, el ingeniero contó lo que había visto: un cuerpo momificado dentro del faro, sosteniendo la palanca de encendido y el haz de luz giratorio. El oficial tardó en procesar la historia. Le costaba creer que algo así fuera posible. No obstante, la expresión desesperada de Santiago resultaba tan auténtica que no pudo desestimar su relato por completo. Comentó que al amanecer se armaría un pequeño equipo para subir a verificar la zona. Entretanto, le sugirió descansar y calmarse. Santiago, exhausto, se instaló en una pensión cercana, recomendada por el mismo policía. Allí pasó la noche en vela, mirando por la ventana cada vez que un trueno sacudía la atmósfera, esperando ver aquel faro encendido a la distancia, aunque la colina apenas se divisaba en la oscuridad. Su imaginación le jugaba malas pasadas. Creía escuchar el chirrido del reflector y ver unos ojos abiertos, petrificados, mirándolo tras cada relámpago. Al día siguiente, bajo un cielo todavía encapotado pero sin lluvia, Santiago regresó al faro, acompañado de 2 oficiales y un pescador voluntario que conocía bien la zona. El trayecto resultó más sencillo a la luz del día. El ingeniero temblaba de nerviosismo, temiendo encontrar de nuevo esa mirada y ese mecanismo imposible en marcha. Sin embargo, al entrar en la torre, todo estaba en silencio. El óxido y el polvo seguían allí, cubriendo los viejos engranajes. El pescador comentó con asombro que había oído decir que el faro se encendía solo cuando el tiempo se ponía feo, y que la noche anterior no había salido a pescar precisamente por esa razón. Los oficiales subieron a la linterna y, cuando Santiago lo siguió, no encontró ni rastro de luz ni señales de actividad eléctrica. La bombilla permanecía cubierta de polvo, los cables cortados en el mismo lugar. «Tiene que estar aquí», murmuró Santiago, al borde de la desesperación, buscando el cadáver que lo había aterrorizado. El grupo revisó con atención cada rincón. Finalmente, tras forzar unas placas metálicas en la base del reflector, hallaron algo que, a primera vista, parecía un bulto de arpillera. El olor a moho y salitre se hizo insoportable, y uno de los policías se apartó con un gesto de asco. Santiago, conteniendo la respiración, retiró con cuidado la tela. Efectivamente, allí estaba un cuerpo mumificado, el rostro arrugado y los ojos hundidos que él había visto, pero en una postura algo distinta. No sostenía la palanca, al menos no con esa firmeza que recordaba, sino que yacía medio inclinado en un hueco recóndito. Uno de los oficiales soltó una palabrota al ver la escena. El misterio se profundizó. ¿Cómo podía un cadáver de tales características permanecer oculto allí? El pescador murmuró algo sobre las fuerzas extrañas de la mar y retrocedió con un ademán santiguado. Santiago intentó explicar la postura que vio la noche anterior, la mano rígida en torno a la palanca,
y la luz girando con un zumbido mecánico, pero en ese instante todo parecía inerte. El otro policía sacó fotos con su celular y contactó a la comandancia. Decidieron acordonar la zona, a la espera de forenses o especialistas que pudieran determinar la identidad y la causa de la muerte. Sin embargo, la simple inspección visual dejó claro que el cadáver llevaba mucho tiempo allí, en un lugar cerrado donde el aire salino y la baja temperatura le habrían momificado. Lo más perturbador era que no había registro alguno de quién pudo ser. El faro llevaba oficialmente abandonado casi 5 décadas. Los días que siguieron fueron un torbellino de conjeturas y titulares en la prensa local, que hizo revuelo con el hallazgo de la momia del faro. Algunos sostuvieron que se trataba de un antiguo farero que se negó a irse cuando las autoridades decretaron el cese de actividades. Otros, más dados a leyendas, afirmaron que era un marinero que se refugió allí tras un naufragio y murió intentando encender la luz para salvar a su tripulación. Sin embargo, no se encontró documentación ni pista alguna que confirmara una u otra versión. Las pruebas forenses no aportaron datos concluyentes. El estado de momificación y la total ausencia de registros dentales impedían determinar su identidad. Nadie en los pueblos cercanos recordaba a un familiar desaparecido con esas características. Nadie reportó coincidencias en las bases criminales. Era, en definitiva, un desconocido cuya historia se había perdido en la bruma del tiempo. Lo más extraño fue que, tras la retirada de los investigadores, el faro siguió encendiéndose en noches de tormenta, según testimonio de algunos pescadores. Nadie se atrevía a pasar la noche allí, y la policía evitaba movilizar recursos cada vez que alguien aseguraba verlo brillar en la distancia. Al final, el asunto quedó envuelto en especulaciones y temor. Unos dijeron que la linterna tenía un mecanismo arcaico capaz de aprovechar la estática de las tormentas o la energía de los relámpagos. Otros argumentaron que el espíritu del farero momificado persistía en la torre, accionando una palanca fantasma con determinación infinita. Por su parte, Santiago Méndez abandonó el caso una vez presentó su informe final a la compañía. Aquella vivencia le dejó pesadillas recurrentes durante semanas. Soñaba con la mano momificada cerrándose en torno a su muñeca o con los ojos sin párpados mirándole en la oscuridad. Jamás comprendió cómo un mecanismo tan deteriorado había funcionado ante sus propios ojos, o por qué el cadáver había aparecido en una posición distinta cuando regresó con la policía. Prefirió pensar que su mente lo había engañado en la oscuridad de la tormenta, y se aferró a la idea de que todo tenía una explicación física que simplemente no llegó a descubrir. Los lugareños siguen contando la historia del ingeniero que se atrevió a examinar el faro, confirmando que no tenía fuente de alimentación y, aún así, vio su linterna encenderse y girar en plena tormenta. Algunos versionan que Santiago enloqueció al ver la momia y que gritó como un poseído ante la visión de la mano huesuda. Otros, más benevolentes, relatan que él intentó dar sepultura digna a aquel cuerpo sin nombre, pero que el propio difunto lo impidió, aferrándose a la palanca para cumplir con su deber eterno. En las tabernas de la costa, cuando la noche avanza y las historias fluyen, muchos añaden detalles que se vuelven más aterradores con cada repetición. Hablan de gemidos que provienen de la cúpula, o de sombras que se mueven en la linterna, incluso cuando todo debería estar apagado. Siguen afirmando que, en las noches más negras, una luz parpadeante recorre el horizonte, guiando barcos fantasmas o pescadores descuidados. La verdad, si es que existe, yace sepultada en los engranajes oxidados del faro y en la carne seca de aquel cuerpo misterioso. Nunca se supo cómo llegó ahí, ni a quién pertenecía. Ni siquiera existe la certeza de cuánto tiempo llevaba con la mano firmemente cerrada sobre la palanca. Tal vez, en su momento, ese faro le salvó la vida a alguien, o evitó un naufragio fatal, o, por el contrario, quizá fue testigo de la más trágica de las desgracias. Santiago, con el paso de los años, rehizo su vida lejos de la costa.
Cuando la nostalgia o el insomnio le recuerdan aquella aventura, cierra los ojos y revive la sensación de horror e incredulidad, el chirrido del reflector, el olor a ozono y a carne momificada, la silueta inhumana recortada contra la luz parpadeante. Esa imagen le sirve de advertencia. Hay lugares en el mundo donde las reglas habituales no se aplican, donde el pasado se aferra con garras invisibles y donde la lógica de un ingeniero no basta para explicar lo inexplicable. A veces, al hablar con amigos, se sorprende dudando de su propia memoria. Se pregunta si no habría sido mejor ignorar el caso, quedarse con la versión oficial de que el faro estaba en desuso y era solo un cuento local. Pero el recuerdo de aquellos ojos abiertos, acusadores y vacíos, le disuade de engañarse. Él lo vio, sintió esa presencia imposible, y lo admita o no desde entonces sabe que algunas sombras, en los confines del mundo, prefieren no revelar sus secretos hasta que sea demasiado tarde para huir. De aquel faro, con su torre agrietada y su reflector que insiste en girar en noches de tormenta, solo queda una certeza. Nunca estuvo realmente abandonado. Quizá aún no lo está. Y cualquiera que se adentre allí, en busca de respuestas, arriesga encontrarse con una mano huesuda aferrada a un interruptor eterno, iluminando los océanos para nadie, salvo para los difuntos que vagan entre los arrecifes.